Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 4 al verso 6. Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6, es donde estaremos en esta mañana. Bueno, como saben, todavía estoy resfriado, así que voy a hablar más despacio. Éxodo 20, verso 4 al 6. Dice la palabra del Señor. No te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás. Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que aman y a los que guardan mis mandamientos. Que Dios bendiga su palabra. Hay una frase, hermanos, que tenemos que es bien conocida, me imagino, por todos nosotros, que es una imagen vale más que 1000 palabras. Es una frase que todos conocemos, yo creo, una frase que ilustra que nuestra sociedad, nuestra cultura, está totalmente invadida por la idea de las imágenes. Toda nuestra cultura se basa en una cultura visual, en una cultura que ve. Antiguamente, por supuesto, no era así, pero hoy tenemos celular, internet, televisión, diarios digitales, revistas digitales, muchas cosas que muestran que finalmente todo lo que vivimos alrededor de nuestra vida es algo visual. Cuando sale también una película muy famosa, seguramente usted va a querer ir a ver esa película y no solamente se va a quedar con escuchar acerca de esa película, y es porque somos una cultura visual, somos una cultura que constantemente está viendo cosas, admirando cosas y que está acostumbrada a ese ritmo de vida hoy en día. Sin embargo, como les decía, no siempre fue así, pero sí apunta a algo, que las imágenes nos dicen cosas, nos revelan cosas sobre cosas que nosotros creemos, vemos o historias que nosotros conocemos. Las imágenes nos muestran ciertas cosas, pero cuando se trata de Dios, cuando se trata del Creador, ahí es donde, cierto, las imágenes ya no son algo bueno, no son algo que Dios haya querido que hagamos. Pero sin embargo, nuestra cultura y la cultura humana a través de los tiempos han creado imágenes o ídolos para ellos, para tratar de representar a Dios, para tratar de explicar cómo es ese Dios, para tratar de mostrar cómo es ese Dios. Sin embargo, como hemos estado viendo ahora en los 10 mandamientos, hoy en el segundo mandamiento vamos a estar viendo entonces, hermanos, qué es lo que Dios nos quiere decir con este segundo mandamiento de no hacerse ídolos o, como más popularmente se conoce, no hacerse imágenes de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿A qué se refiere? ¿Y qué es lo que nos muestra la palabra del Señor sobre eso? ¿Debemos representar a Dios? ¿Podemos representar a Dios? ¿Nos ayuda a representar a Dios? ¿Nos sirve representar a Dios? ¿O finalmente una imagen de Dios termina destruyendo realmente lo que Dios nos muestra en su palabra? Vamos a ver, hermano, entonces hoy, primero en el versículo 4 y 5, lo que dice el Señor, que no hay que hacerse ídolo ni cosa semejante para adorarla. Aquí, versículos 4 y 5. Recordemos, conectando con el mandamiento anterior, el primer mandamiento que está en el versículo 3 decía, no tendrás otros dioses delante de mí, y eso está obviamente conectado con este mandato. Después de decirnos que no tenemos que tener otros dioses, aquí nos va a decir entonces que no tenemos que representar a ningún tipo de Dios. Y vamos a ver entonces 4 cosas en estos 2 versículos. Primero, que el hombre no debe hacerse ídolos para servir o adorar a Dios. Aquí el mandamiento comienza poniendo énfasis en la acción humana. Dios no está diciendo solamente que no adoren las imágenes que le rodean, sino que está diciendo que no hagan, no lo harás. Hay una iniciativa humana que Dios está prohibiendo. La iniciativa humana que Dios está prohibiendo es que el ser humano no tiene que hacer algo que Dios no le ha mandado a hacer.
No tiene que hacer algo que Dios no le ha mandado a hacer. El hombre toma algo de Dios, lo crea, lo transforma y representa algo sobre Dios, pero exactamente eso es lo que Dios prohíbe aquí. La palabra aquí, ídolo, se refiere a una imagen tallada, una representación esculpida. Y semejanza es lo mismo, una forma, una figura o una representación. Dios está estableciendo entonces que hay un límite. Ese límite es que el hombre no tiene derecho ni está mandado por Dios a representar a Él con una imagen. Luego vemos que dice que no debe crear imágenes del cielo para servirle o adorarle. En el mundo antiguo, donde estaba Israel, recordemos, rodeado de, rodeado de dioses como el sol, la luna, las estrellas, los astros, los poderes celestiales, etcétera. Tenía alrededor muchos de estos supuestamente dioses que ellos adoraban. Y Dios les dice ahí que lo que no debe hacer es crear exactamente esos dioses o esas imágenes para adorarla. La creación revela la gloria de Dios, como nos dice el Salmo 19, pero no es para que nosotros tomemos la creación, ¿cierto? Y la representemos en una especie de Dios. Este, hermano, fue un problema que Israel tuvo durante toda su historia y podemos verlo en varias ocasiones. Pero veamos solo un versículo. En Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 5, dice lo siguiente. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 5. Dice: Josías quitó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. También a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones y a todo el ejército de los cielos. O sea, fíjense que había en el pueblo de Dios que se había creado ídolos, ídolos del cielo, las estrellas, el sol, los astros, todo eso era parte de cómo los dioses paganos representaban supuestamente a Dios. Y por eso aquí dice claramente: no se hagan imágenes de cosas del cielo. Pero también dice que no se deben crear imágenes de las cosas de la tierra para representarlo como dioses paganos. Nuevamente, si pensamos en Israel y en el contexto en el cual se encontraban, donde había muchos dioses paganos, no solo creaban imágenes o ídolos del cielo, sino que también lo hacían de la tierra. Apenas ellos habían sido liberados de la esclavitud de Egipto, ellos terminaron haciendo sus dioses, el más conocido, ¿cierto? El becerro de oro ahí en el desierto. Pero ojalá hubiera terminado la adoración ahí. Ojalá se haya terminado la adoración ahí, pero si seguimos avanzando a través de la Biblia, nos vamos a encontrar con que hay muchas y una y otra vez adoraciones a otros dioses. Fíjense conmigo en el libro de Jueces, en el capítulo 2, Jueces capítulo 2, versículos 11 al 13. Dice: entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales, abandonaron al Señor, el Dios de sus padres que lo había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Se postraron ante ellos y provocaron a ir al Señor, dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Tenemos aquí al dios Baal asociado a la fertilidad, a las cosechas, y Astarot relacionado también a la maternidad y a la sexualidad. Estos eran los dioses que el pueblo de Dios, que tenía que adorar al Dios verdadero, había creado. Imágenes de dioses falsos. Ambos ídolos que fueron creados o seguidos por los israelitas copiando a los dioses paganos. ¿Y cuál es el mandato aquí? El mandato aquí es que no puede crearse ni del cielo, ni de la tierra, y también dice ni de las aguas o debajo de las aguas. Porque no solo el cielo, no solo la tierra, sino que incluso del mar o debajo del mar ellos creaban dioses falsos. Y aquí está el dios Dagón, que se creía que tenía una cierta caracterización entre una especie de humano y una especie de pez. ¿Ya? Tenía una cara de jurel, digamos, ¿no? Y ese era el dios que tenía Dagón, el dios Dagón. Y que algunos dicen que seguramente también influye en la adoración de los israelitas, los cuales empezaron también a seguir a este dios. Ezequiel capítulo 8, versículo 18, nos dice un poco de esto, hablando indirectamente de cómo se adoraban dioses falsos. Ezequiel 8, verso 10.
Entré pues y miré y vi grabados en el muro, por todo alrededor, toda clase de reptiles y bestias y cosas abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel. Fíjense, todos los dioses que habían, dice reptiles, bestias y cosas abominables. Los reptiles se asociaban con los dioses del mar o relacionado con el mar. Como podemos ver entonces, el pueblo de Israel había creado dioses de todo, dioses del cielo, dioses de la tierra, dioses de debajo del mar. Había creado imágenes e ídolos con el cuales ellos se postraban. Y por eso Dios le advirtió al pueblo y le dijo, miren, ustedes van a entrar a la tierra prometida y cuando entren a la tierra prometida se van a encontrar con una diversidad impresionante de dioses y la cual ustedes no deben seguir. Y en una ocasión les recordó también cómo Dios cuando se había aparecido, Él no se había revelado con ninguna imagen. Miren esto en Deuteronomio 4, versículo 15. Deuteronomio 4, versículo 15. Dice, así que tengan mucho cuidado, ya que no vieron ninguna figura el día en que el Señor le habló en Horeb, de en medio del fuego, no sea que se corrompan y hagan para ustedes una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejante de varón o de hembra, semejante de animal que está en la tierra, semejante de cualquier ave que vuela en el cielo, semejante de cualquier animal que se arrastra sobre la tierra, semejante de cualquier pez que hay en las aguas debajo de la tierra. Y ten cuidado, no sea que levantes los ojos al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo y seas impulsado a adorarlo y a servirlo, cosas que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Aquí que está haciendo, le está advirtiendo, le está diciendo, miren, cuando yo les di los mandamientos, no vieron ninguna figura mía, solo escucharon mi voz. ¿Y por qué hice eso? Porque los conozco y sé que son idólatras. Sé que sus corazones van a tratar de crear imágenes de mí, de yo como Dios. Entonces vemos, mi hermano, que aquí Dios le está diciendo que crear estas imágenes es actuar de forma pecaminosa. Ahora la pregunta interesante a pensar es por qué el hombre necesita crear imágenes de Dios. Una respuesta es porque es una fábrica de ídolos el corazón del ser humano, como lo hemos visto anteriormente. Porque el hombre por naturaleza adora y entonces crea cosas y se vuelve idólatra. Pero también esto puede pensarse porque los seres humanos tratan de crear un Dios a su imagen. Tratan de crear un Dios que les acomode. Tratan de crear un Dios que sea más o menos como ellos lo quieren y lo puedan dominar y lo puedan controlar y puedan pedir las cosas como ellos deseen. No es verdad que aún hoy en día quizás no se construyen imágenes de Dios, pero sí tenemos gente que crea un Dios conforme a su manera, un Dios que le habla solo de amor, pero no le juzga, un Dios que no le habla del arrepentimiento, un Dios que se acomoda simplemente a sus preferencias, un Dios que simplemente se acomoda a sus gustos, que es una especie que va a cumplir los deseos que uno quiera, y por eso es que los hombres crean dioses, crean imágenes de Dios, crean imágenes que van contra la palabra del Señor. Ahora una pregunta importante a abordar cuando vemos esta idea de no crear imágenes es también pensar, una de las objeciones que hay generalmente a entender este mandamiento es, pero si Dios prohíbe las imágenes, ¿por qué luego Dios mismo a través de la Biblia manda a construir cosas que son imágenes? Si ustedes han leído con atención la Biblia, se habrán encontrado con ese problema. Dios prohíbe las imágenes, pero después uno se encuentra a Dios relatando que deben crearse ciertas cosas, como por ejemplo, Éxodo 25, 18 dice lo siguiente, Éxodo 25, 18, harás también dos querubines de oro, lo harás de oro labrado o martillo en los dos extremos del propiciatorio, harás un querubín en un extremo y el otro al otro extremo. Harás el propiciatorio con los querubines en dos extremos de una sola pieza. Los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas uno al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Luego en Números 21.8 también nos dice, Números 21.8, el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido
la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Aquí tenemos entonces una aparente contradicción para algunas personas, incluso la Iglesia Católica usa este argumento para objetar la idea de que sí se puede hacer imágenes, porque la misma Biblia muestra aquí que se puede construir imágenes, ¿ya? Entonces lo que hay que entender, por un lado, es que Dios sí condena el hacer imágenes, pero recuerden cuál es el propósito, para adorarlas y postrarse ante ellas. Eso es lo que dice el mandamiento. Cuando yo creo una imagen de Dios y me postro y lo adoro ante ellas, entonces esa imagen sí es una imagen que es pecaminosa. Está quebrantando el mandamiento que Dios ha establecido, que es no hacerse ídolos para postrarse ni para adorarlo. Pero hay que hacer la distinción en que cuando Dios manda a construir estas cosas, no son para adorarlas, sino que apuntan a algo más profundo, a algo más celestial. Cuando Dios crea estos querubines que vimos aquí que describe el libro, no tienen el propósito de adorar a esa criatura. Y de ahí es que entonces la teología cristiana en general ha hecho esta distinción entre adorar una imagen y crear una imagen con otro propósito. Y uno de los propósitos que por lo menos en la teología reformada siempre ha existido es la idea del arte, que representar cosas, criaturas, puede ser algo artístico y no necesariamente es pecaminoso. Pero si yo creo Dios a un Dios y ese Dios lo represento y me postro y lo adoro, por supuesto que es pecaminoso. Juan Calvino, por ejemplo, escribió, el teólogo francés Juan Calvino dijo, sin embargo, no llega mi escrúpulo a tanto que opine que no se puede permitir imagen alguna, más porque las artes de esculpir y pintar son dones de Dios. Pido el uso legítimo y puro de ambas partes, a fin de que Dios haya concedido a los hombres para gloria suya y provecho nuestro, para que no sea pervertido y mancillado abusando de ello, sino que además para que no se convierta en daño nuestro. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, hay una distinción importante. Una cosa es crear una imagen para postrarse y adorarse, lo cual está condenado, y todo lo que sea para uso religioso de esa imagen es pecado y es quebrantar el mandamiento de Dios. Pero diferente es cuando hacemos algo de la creación, cuando se habla algo de la creación o se hace una escultura de algo de la creación o de algo de la Biblia, no necesariamente es pecaminoso porque es algo artístico. Por ejemplo, las famosas obras de arte o cuadros de la Biblia son muchos que los pintores han hecho. Por ejemplo, Miguel Ángel hizo la creación de Adán, Rembrandt hizo el regreso del hijo pródigo, que son bonitos cuadros que espero que algún día conozcan, y el más conocido para nosotros quizá es La Última Cena, ¿no? De Leonardo da Vinci. Y ahí está representando el arte y no necesariamente se está adorando algo, ¿no? Y entonces esa distinción es muy importante para entender qué sí condena este mandamiento y qué no condena este mandamiento. Si yo veo una representación de algo bíblico, no necesariamente es pecaminoso, pero si hay una escultura que cree a Dios supuestamente y diga, así es Dios, entonces ahí sí estaríamos diciendo que se está pecando. Y esto, por supuesto, ha llevado también a la discusión que hasta el día de hoy continúa dentro de la teología reformada, si se puede o no se puede representar a Jesús, que es una de las grandes discusiones. La posición reformada clásica ha sido que no, porque Dios, porque Jesús es Dios, y como Jesús es Dios, no se debe representar nunca a Jesucristo. Y la posición que después, con el tiempo avanzó, fue que sí se puede representar a Jesucristo, porque si se hace en el sentido artístico, se podría representar. Y esa discusión, bueno, continúa hasta el día de hoy. Pero el punto del mandato, ¿cierto?, es que Dios nos manda a no crear imágenes para que las adoremos. No debemos arrodillarnos ante una creación, ante una escultura, ante algo que quiera decir y muestre y diga, este Dios hay que adorarlo, eso está totalmente condenado. Entonces, ¿qué prohíbe el segundo mandamiento? Prohíbe hacerse imágenes de Dios para servirle, adorarle, pero esto no significa que no se pueda crear imágenes de la creación o acontecimientos bíblicos en un sentido artístico. Y luego de decirnos cuál es el mandato, entonces Dios nos da la razón en los versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6, Dios nos da las razones de por qué no debe crearse ninguna imagen para postrarse y adorarse. Dice, versos 5 y 6, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso,
que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, los que me aman y guardan, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Lo primero aquí interesante es cuando dice que Dios es celoso. El significado de celoso en nuestro lenguaje tiene varios significados. Puede decir que celoso es cuidado, diligencia, esmero que alguien pone en hacer algo o un interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona. También se define como envidia del bien ajeno o recelo de lo que es propio o pretendido que llegue a ser alcanzado por otra persona. También se define como sospecha, inquietud o temor de que la persona amada deposite su cariño en otra. Pueden ver que el significado de celoso es bien amplio, no es solo una forma, sino que nosotros conocemos solo generalmente un solo sentido, el sentido negativo de celoso, cierto que es el que más conocemos, pero sin embargo el significado es mucho más amplio de lo que es el celo. Y podemos pensar que obviamente no podemos aplicarle la idea de celo pecaminosa a Dios, es imposible, porque Dios es santo, porque Dios es perfecto. Entonces no podríamos decir que Dios es celoso en el mismo sentido en que nosotros como seres humanos somos celosos, por ejemplo, con nuestra esposa en mi caso, o el esposo en el caso de las mujeres. Lo que Dios está queriendo decirnos aquí entonces, mis hermanos, es que Dios tiene un celo de cuidado, de diligencia y de deseo que la criatura le adore solamente a Él, que sea solamente de Él, que le pertenezca solamente a Él y a nadie más. Fíjese lo que dice, y este lenguaje del celo aparece muchas veces en la Biblia refiriéndose a esto mismo, a la exclusividad que debe tener Dios en nuestra vida. Deuteronomio 32, 16. Deuteronomio 32, 16 y también el verso 21, uno va a encontrar estas declaraciones que son muy comunes. Dice Deuteronomio 32, 16, le provocaron a celos con dioses extraños, con abominaciones lo provocaron a ira. Verso 21, ellos me han provocado a celo con lo que no es Dios, me han irritado con sus ídolos. Yo pues los provocaré a celo con lo que no son un pueblo, los irritaré con una nación insensata. Fíjense ahí nos dice que Dios entonces es provocado a celos debido a la idolatría que creaban otras imágenes y adoraban a otras imágenes. Dios tenía celo porque la creación, su pueblo que había escogido, le pertenecía solamente a Él y a nadie más que a Él. Y cuando no se ajustaba a adorarle solamente a Él, entonces era algo pecaminoso. También Pablo usa esta misma idea. En 2 de Corintios 11:2 dice, porque estoy celoso de ustedes con celo de Dios, pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Ahí tenemos un celo, una preocupación, un cuidado, un deseo de que la iglesia esté viviendo conforme a la voluntad de Dios. Pero también hay un celo pecaminoso, que Pablo mismo también relató en Romanos 10, versículo 2. Dice, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. O sea, dice, los judíos tenían un celo, pero ese celo no era un celo correcto, con un conocimiento correcto, sino que era un celo pecaminoso, un celo que no correspondía con la voluntad de Dios. Pero sin embargo hay un celo legítimo, el celo que Dios tiene, de que el pueblo de Dios le ame, tal como Dios le ha exigido que le ame. Y también nosotros, hermanos, tenemos un celo legítimo cuando tenemos un celo por las cosas del Señor, cuando somos celosos de que la gloria de Dios se extienda sobre el mundo, cuando tenemos celos y defendemos la palabra del Señor, cuando predicamos o cuando se burlan de Dios y no podemos tolerarlo. ¿Por qué? Porque tenemos un celo de Dios, un celo por las cosas del Señor. Pero tenemos que examinar nuestro corazón. Si nosotros estamos imitando al Señor en este celo o estamos con un celo pecaminoso. ¿Soy más celoso por mi reputación o soy más celoso por la gloria de Dios? Me molesta más que me critiquen por mi opinión o ver el pecado en mi propia vida. Defiendo con más pasión mis tradiciones o la palabra de Dios. Me preocupa más que las personas respeten mi forma de hacer las cosas o que Cristo sea honrado. ¿Cuál es el celo
que yo tengo realmente, un celo conforme a la palabra de Dios o un celo que es pecaminoso. Entonces, el segundo mandamiento nos llama a esto profundo. No simplemente rechazar las imágenes de Dios, sino que nos llama a tener el mismo celo que Dios tiene por su pueblo, un celo santo, un celo en las cosas que son reveladas en su palabra, un celo que no es orgullo religioso ni pasión por nuestras preferencias, sino que es un celo por la gloria del Señor, un celo por su palabra. Pero Dios va más allá y nos dice esta frase que ha sido, por supuesto, tan mal interpretada, donde dice que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos. Hay personas que han leído este pasaje y han llegado a la conclusión de que hay una maldición generacional. Pero ¿significa realmente eso este pasaje? Cuando vemos este pasaje en el contexto de toda la Biblia, nos encontramos que no puede ser así, porque la misma Biblia niega eso. ¿Cómo lo niega? Fíjense Deuteronomio 24:16 y Ezequiel 18:20. Dos pasajes que niegan exactamente esa idea. Deuteronomio 24:16 nos dice, los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Si hay maldición generacional, entonces ¿cómo aplica esto? No tiene ningún sentido. Ezequiel 18:20 dice, el alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Podemos ver entonces que hay una responsabilidad individual en la cual yo tengo delante del Señor y soy culpable de mi pecado. No puedo culpar a mis padres por el pecado, sino que yo mismo soy culpable del pecado. Sin embargo, teniendo claro eso, hay que saber que hay influencia del pecado de los padres. Hay influencia de la generación de la cual yo venga. Hay influencia. Por ejemplo, si un padre vive en pecado y el padre ve esa actitud pecaminosa y ve que tiene un hijo y lo guía en esa misma actitud pecaminosa, ¿qué es lo que sucede? Él va a copiar esa misma actitud pecaminosa. Y después, si ese hijo tiene otros hijos y él sigue con ese mismo patrón pecaminoso, lo que va a pasar, ¿cierto?, es que sus hijos van a seguir eso. Y así se va a ir transformando, va a ir traspasándose. Si yo tuve un papá mentiroso, probablemente esté inclinado a la mentira. Y después yo tenga hijos que van a inclinarse a la mentira porque van a ver que yo también soy mentiroso. Y después mis nietos seguramente también van a ser inclinados por eso. O sea, ven el patrón, hay un patrón que se puede trasladar y hay una influencia que se puede trasladar a través de una mala enseñanza o a través de vivir en pecado. Recuerda lo que dice Jueces capítulo 2, versículo 10. Después de transmitir todo este pecado por generaciones, ¿qué es lo que nos dice Jueces 2:10? Dice, también toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. O sea, se levantó toda una generación que nunca conoció la obra de Dios de la liberación. Y ahora esta generación ya no tenía como referencia a Dios y por tanto ahora vivía en pecado abierto contra Dios. Y por eso, mis hermanos, la palabra del Señor, aunque sí no nos dice, no hay maldición generacional, hermano, cada uno es responsable de su pecado, pero sí influye si uno creció o no creció en una casa cristiana. Influye si yo voy a mostrarle el Evangelio a mis hijos o no. Influye y hay un llamado a los padres a ser responsables en esto. Por eso en Deuteronomio 6, versículos 7 al 9, dice esto, ¿no? Famoso versículo sobre cómo enseñar a los hijos. Deuteronomio 6, versículo 7. Le enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellos cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Lo atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. La escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué quiere decir eso? Que una de las tareas principales que tenemos los padres son el transmitir las enseñanzas del Evangelio a nuestros hijos. Eso no se puede sustituir, hermanos, no se puede sustituir por un jardín infantil, no se puede sustituir por la escuela, no se puede sustituir por el liceo, no se puede sustituir por la universidad y no se puede sustituir por la iglesia. La iglesia puede entregar herramientas a los padres, pero la tarea de guiar a los hijos en el Señor es de los padres. Ahí la Biblia lo dice, son los padres los responsables de guiar a sus hijos y los padres
van a ser juzgados por el Señor cuando lleguen ante el trono de Dios y digan si se esforzaron realmente, si estuvieron con ellos, si hicieron adoración familiar, si les enseñaron los mandamientos del Señor, si les mostraron con el ejemplo cómo vivían, si les corrigieron las cosas que eran pecaminosas o las dejaron pasar. Todo eso, hermanos, cada uno de nosotros como padres vamos a ser juzgados. Por eso la próxima generación está ciertamente en nuestras manos. Para los que tenemos hijos, somos responsables de eso. Y a eso se refiere. Si yo guío a mi hijo en el Señor, va a ser guiado y puede ser que llegue a ser alguien que ame a Dios con todo su corazón, porque tampoco nos asegura eso la Biblia, pero sí va a ser un instrumento de Dios para llevar al hijo a que conozca a Cristo. Y va a tener como referencia un ejemplo de padre, un ejemplo de madre que quiso mostrarle la verdad del Señor. Pero si yo no le transmito ninguna de esas cosas y espero que la iglesia o el jardín o la escuela o el liceo o lo que sea le sustituya eso, créanme hermano, no va a funcionar. Y ese fue uno de los errores de las generaciones quizás pasadas, que se pensó que se debía descansar solamente en la iglesia y terminaron mucha gente después alejándose de los caminos del Señor. Pero nos dice también aquí, perdón hermano, nos dice no solo que el Señor les va a juzgar, sino que también termina diciendo en el verso 6 que Dios tiene misericordia de millares. Verso 6, ¿no? Nos dice para leerlo entero ahí, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, no solo nos deja mostrándonos que el Señor va a juzgar a aquellos que no hacen su voluntad con juicio justo, sino que además Dios va a extender misericordia a millares. Todos nosotros podemos decir que venimos de familias imperfectas. Hemos recibido cosas de nuestros padres y ellos seguramente se han equivocado, tal como nosotros seguramente nos vamos a equivocar en algunas cosas. Sin embargo, aquí es donde está lo maravilloso. Hay esperanza en el Señor. Puede ser que alguno de nosotros, como fue mi caso, que no viniera de una familia cristiana, que no tuviera un trasfondo cristiano, que no tenía nada de cristiano, sin embargo, el Señor en su misericordia y en su gracia quiso extender su misericordia. Y así pasa. También puede ser que haya hecho mal la tarea de padre, que haya fallado en algunas cosas, pero la gracia del Señor está ahí. Y Dios tiene misericordia, extiende su misericordia. Dios santo que juzga y no toma de forma superficial el pecado, pero también es misericordioso y lleno de amor. Pero fíjense que dice, de quienes guardan sus mandamientos. El Señor extiende su amor y su misericordia, pero espera de la respuesta de aquel a quien se le ha extendido la misericordia, que entonces busque agradarle, busque guardar sus mandamientos. Éxodo 34, 6 y 7, cuando a Moisés se le aparece y Moisés dice esto, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión, el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Ven? Aquí está la misma idea. La idea de que el Señor juzga, ciertamente juzga y va a juzgar, pero a la vez dice que tiene misericordia a los millares. El Dios celoso es también Dios misericordioso. El Dios que juzga es también Dios que perdona. El Dios que no tolera la idolatría es también el Dios que recibe al idólatra arrepentido. Y por eso, hermanos, si hoy hemos fallado y hemos pecado en este mandamiento que nos da la palabra del Señor, vemos nuestra maldad, vemos nuestro pecado, vemos que no hemos hecho las cosas como el Señor manda, sin embargo, ¿qué hace? El Señor extiende su amor a través de su evangelio y nos llama a arrepentirnos de nuestra maldad, a arrepentirnos de nuestros pecados y a poner nuestra confianza en Cristo, el cual vivió los mandamientos de forma perfecta, el único que cumplió de forma perfecta todos los mandamientos y por eso podemos confiar en Él, porque Él pagó en la cruz, murió, resucitó, ascendió a los cielos y va a volver por segunda vez por su iglesia. Así que podemos confiar en Él. Y fíjense que no nos hacemos imágenes de Dios. ¿Por qué? Porque Colosenses 1.15 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Cristo es la imagen del Dios invisible. Por eso no nos hacemos imágenes, porque Cristo es esa imagen y podemos acercarnos y confiar solamente en Él.
Oremos, hermanos. Padre, te damos las gracias en esta mañana por este mandamiento que nos muestra, Señor, que no debemos crearnos ídolos a nuestra imagen, porque tú eres un Dios celoso que castigas el pecado, pero a la vez que extiende su misericordia. Gracias te damos por tu bondad y tu misericordia. Te pedimos que tú nos ayudes, que nos guíes a vivir cada día conforme a tu voluntad y que nos ayudes, Señor, en medio de nuestras debilidades. Te alabamos y te agradecemos por esto y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.